Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. La vida en nuestro medio. ¿Qué significa la conservación? ¿Qué significa la educación ambiental para poderlo hacer? Hoy vamos a reflexionar con una maravillosa historia de conservación, al mismo tiempo de dedicación para poder conservar un lugar privilegiado y maravilloso, un lugar sagrado de la naturaleza, un lugar único en Latinoamérica, donde hay un cañón de mármol con gran biodiversidad. Allí está la historia de un jaguar que cautivó a nuestro invitado. Y hoy tenemos el privilegio, el honor de tener a Juan Guillermo Garcés. Vamos a dialogar con él y vamos a conocer un poco de su historia. Hagamos un lugar diferente donde nuestro medio ambiente vamos a cuidar. Soñamos con los bosques más verdes, con las flores y el agua sin contaminar. Nuestro oxígeno, para que haya progreso no hay que destruir. Nuestro oxígeno, con un mensaje de amor para ti. Bienvenidos, amables oyentes, y bienvenida, Mariana. Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo muy cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Gracias por estar muy atentos y conectados al programa Nuestro Oxígeno. Nos acompaña Juan Guillermo Garcés, médico veterinario de formación, comunicador social con especialización en desarrollo sostenible y medio ambiente. Ha sido gerente del noticiero Teleantioquia y consultor de la FAO. Profesor de cátedra y miembro del Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial del Departamento de Antioquia. Juan Guillermo, bienvenido a Nuestro Oxígeno y gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Carlos Alberto, y a María por permitir que lleguemos a todos los radioescuchas en todo el país y podamos compartir estas historias de vida y de este momento en que estamos viviendo en la humanidad, con cambio climático, con pandemia de COVID, con todo lo que nos está ocurriendo, las explosiones sociales donde la gente sale a caminar y protestar por todo lo que ocurre. Es un momento muy especial de la humanidad. Tal vez yo diría el momento más especial donde la humanidad por primera vez se enfrenta a un cambio global climático que va a afectar y que está afectando a todas las poblaciones, no solamente humanas, sino a las poblaciones de todos los seres vivos del planeta. Entonces, gracias por permitir que compartamos este momento y que dialoguemos sobre el tema de la vida, la conservación, en este caso particular la historia del trabajo que hemos hecho en Río Claro durante más de 50 años, de conservar ese pedacito de bosque del cañón del Río Claro y de la historia que allí surge gracias a la historia de un jaguar que lo van a matar, que lo van a cazar y que Eduardo Betancourt, que es el campesino que vivió la historia con el jaguar y que fue quien llegó a Río Claro en busca de ese jaguar, persiguiéndolo durante un mes para tratar de matarlo porque el jaguar se le estaba comiendo los animales al papá y a la familia de ellos. Entonces decidieron que había que matarlo. Y ahí empieza esta historia de Río. Gracias a esa historia, en una noche, cuando yo muy joven me cuenta, y a mí se me quedó grabada esa historia. Y pasados los años, volví a escuchar de la existencia del Río Claro del Norte, metido en un lugar de la selva, en el Magdalena Medio. Y a partir de ahí es que empezamos a vivir una aventura
de llegar hasta allá a buscar el río que me había contado Eduardo, donde el jaguar se le había desaparecido, porque él nunca pudo matar el jaguar, a pesar de estar un mes detrás de él, y él era muy buen cazador. Nunca pudo matarlo, nunca le pudo disparar. El jaguar nunca se dejó matar. Pero el jaguar, viendo que ese cazador insistía tanto en perseguirlo, el jaguar a través de la selva, caminaron y caminaron hasta que él llegó al lugar donde había nacido, al cañón del Río Claro, porque ese parece que ha sido un sitio de reproducción durante posiblemente miles o incluso millones de años, desde que los jaguares tienen que buscar cuando están bebés, es cuando corren más peligro que los cacen otros o se los coman otros depredadores. Entonces las hembras buscan cuevas donde esconderlos a los pichones, a los bebés pequeños, porque cuando la hembra sale a cazar para poder alimentarse, ella no puede quedarse 3, 4, 6 meses sin comer. Entonces ella no tiene con quién dejar los hijos, porque los jaguares no son de pareja como los humanos y otros animales, sino que las hembras tienen que ver por sus hijos ellas solas, porque el macho anda de un lado para otro y así la hembra tiene que encargarse de que sus hijos no se mueran cuando ella sale a cazar, y puede demorarse un día o más, y ellos tienen que estar protegidos, entonces tienen que estar en huecos, en cuevas de la naturaleza. Y el cañón del Río Claro es uno de esos lugares. Hace 4 meses, 5 meses, un poco más arriba del cañón, muy cerca, los campesinos encontraron que había una hembra con 2 pichones que estaban también tratando de comerse unos terneros. La hembra cazando terneros y enseñándole a ellos a comer porque ya salían con ella. Lo que demuestra de que todavía después de 50 años, gracias a la conservación de los bosques que hemos logrado, los jaguares siguen reproduciéndose ahí en esa región. Y eso es muy especial. Y eso se logró gracias a que Eduardo Betancourt me contó aquella historia. Y él descubrió el cañón del Río Claro. Y cuando lo descubrió me contó que era un río hermoso de mármol, donde el piso y los charcos eran enlosados en mármol. En verano, cuando no llueve, el río y las aguas cristalinas de un río que se llama Río Claro, porque se aclara muy rápido después de que llueve, en 1 o 2 días, y es completamente cristalino, y se puede ver el fondo de mármol en el río a 2, 3 metros de profundidad, y eso hace que ese cañón de mármol, junto con ese bosque que ha crecido en los últimos 3 millones de años allí, después de que el océano se retiró, sea un lugar muy hermoso y por lo tanto muy frecuentado por la gente de Bogotá, de Cali también va mucha gente, de Pereira, de Manizales, de Medellín, de todos lados, y viene gente del mundo entero a visitar Colombia y vienen a visitar a Río Claro constantemente. Entonces, esa es la historia y gracias a que pudimos llegar antes, 10 años antes de que construyeran la autopista, tomamos posesión, mi hermano y yo. Mi hermano muere en 1981. El proyecto lo empezamos en 1968, 70, y gracias a que nosotros nos establecemos, el bosque se ha conservado y las empresas mineras no han tomado posesión del cañón. Ellos llegaron después de nosotros. Llegó Corona y luego llegó Argos, y ambas empresas tienen títulos entre las dos de alrededor de unas 3.000 hectáreas que comprenden todo ese sistema de bosques y ese sistema kárstico de mármol y calizas. Eso es como lo que ocurrió, como lo que rodea esta historia, Carlos Alberto. Nuestro oxígeno, un programa que se puede respirar. Científica, investigadora, ingeniera electrónica, Lorena Valencia.
Bueno, tal vez es que las noticias científicas no venden tanto, también el trabajo del científico es muy oculto, es muy en laboratorios, por eso yo les agradezco a ustedes en este programa tan bonito, que Dios los bendiga y los siga haciendo crecer más cada día. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. Protegemos la naturaleza, la respetamos más, la respetamos más. Qué interesante saber que usted, Juan Guillermo, ha dedicado más de 50 años a conservar la biodiversidad desde que buscó el camino del jaguar, que lo condujo a encontrar este maravilloso ecosistema único, lleno de biodiversidad en el cañón del Río Claro, en el Magdalena Medio antioqueño. Es un bosque húmedo, tropical, kárstico, que además se caracteriza por ser un refugio florístico del Pleistoceno y el cual convirtió en reserva natural desde 1970. ¿Cómo fue convertir esto en reserva? ¿Fue fácil? ¿Fue complicado? La realidad es que no ha sido fácil. Cuando empezamos el proyecto y después de que mi hermano muere en un accidente de aviación y yo continúo solo, pretender hacer una reserva privada era una utopía en Colombia hace 50 años. Habían muy pocas reservas privadas. La que yo recuerdo, que también se empezó en esa época, en los años 60, en la década del 60 y para 1970, es otra reserva que había, no sé si todavía existe, ojalá que todavía la conserve la familia, de un señor que no recuerdo el nombre ya, alemán, que quedaba por Cauca, por el lado del río Magdalena, en la zona de Tierra Adentro, de la carretera que va de Plato o de San José de Ignos a Popayán, que atraviesa toda la cordillera central. Hacer la reserva en esa época pues era un absurdo porque todo el mundo era colonizando los bosques de todo el planeta y en el caso de Colombia los bosques de toda Colombia. Entre 1930, 1940 y 1960-70 se destruyó gran parte de los bosques de Colombia. La selva del Magdalena Medio era una de las selvas más importantes del mundo, porque la selva del Magdalena Medio tenía unas características especiales, y es que era un refugio florístico del Pleistoceno, que de acuerdo con el profesor Rentería y el profesor Álvaro Cogollo y muchos botánicos, durante las glaciaciones, gran parte de los bosques del mundo se transforman en bosques secos, porque cuando hay una glaciación, y ese es un fenómeno que está ocurriendo en el planeta desde hace 1.800.000 años, en la historia de la Tierra de 4.000 millones de años, la Tierra ha experimentado alrededor de unos 8 o 10 periodos de glaciaciones. No son muy comunes, son relativamente unos fenómenos especiales de cambio climático muy intenso, en donde el agua de los océanos el agua líquida se transforma en agua sólida. Pensar que los océanos que tenemos ahorita ahí en Buenaventura, en Cartagena, en todo el mundo, pueden descender 120 metros o incluso 300 metros, como ha ocurrido en algunas ocasiones. Eso es algo impensable para los seres humanos. Imaginémonos todo el agua que hay en todo el océano Pacífico, en el océano Atlántico, en el océano Índico, en todos los océanos del planeta, para reducir 120 o hasta 300 metros. ¿Cuánta agua se tiene que evaporar? Eso es impresionante. Y luego, cuando termina la glaciación, tiene que volver a subir al nivel que tienen ahora, o incluso hace 6, 7 millones de años, el agua de los océanos estaba 20, 30 metros por encima de donde está ahora. De manera que pensar en esos cambios climáticos, y en el caso del Pleistoceno, que es como se conoce este periodo que terminó hace 10.000 años, que es el último periodo geológico dentro del Cuaternario, empezó hace 1.800.000 años con un cambio climático, y a partir de ahí la Tierra empezó a enfriarse.
Entonces, cuando se enfría en una glaciación, la última terminó hace 10.000 años y empezó hace 110.000 años. Durante esos 100.000 años, el clima del planeta puede bajar 5, 6, 7 grados, hasta 10 grados, y los bosques del Amazonas, por ejemplo, desaparecen el 90%. O sea, lo que estamos diciendo es que la selva del Amazonas, como la conocemos actualmente, apenas está así desde hace unos 10, 12.000 años. Antes fue diferente. Entonces, los refugios florísticos del Pleistoceno, que tú mencionaste, son fenómenos en donde durante las glaciaciones el clima del planeta es muy frío y supremamente seco. Entonces, al planeta globalmente experimentar de 5 o 8 grados más abajo de como están en este momento, y la humedad se reduce tan drásticamente que los bosques húmedos tropicales casi que desaparecen en el planeta y se conservan solamente en algunas regiones especiales del mundo. En el Amazonas, en algunas zonas, como las zonas de Caquetá y otras partes, en Venezuela, el escudo guayanés, en Perú, Brasil y Bolivia, etc. Y así en el África y así en Asia, se reducen en un 10%. A un 10% pueden llegar a desaparecer entre un 60, 70, 80%, hasta un 90%. Se transforma. Cuando termina la glaciación, regresa la temperatura, vuelve a subir la temperatura del planeta y vuelve a subir la humedad. Entonces, los bosques húmedos vuelven y se expanden. Es como si se contrajeran y volvieran a expandirse constantemente con los ciclos de las glaciaciones. Entonces, los bosques del Magdalena Medio y de Río Claro experimentaron esos fenómenos. Entonces, terminamos formando hoy en día, 50 años después, uno de los proyectos más importantes de conservación de una red de pequeños predios que se han ido interconectando, algunos, otros no, pero que es la semilla y el comienzo para preservar una cuenca, la parte alta de la cuenca, porque la parte media y la parte baja está completamente transformada en potreros, y otra parte en minería para la explotación del mármol, las calizas y las cementeras. Entonces, este año acabamos de aprobar el DRMI, Distrito Regional de Manejo Integrado, con la ayuda de Fundación Natura y recursos internacionales y con la ayuda del Ministerio del Medio Ambiente y Cornare, que es la corporación que está allí en esa zona. Y pues se escogió entre todos los campesinos y los empresarios y la comunidad un comité, que es el comité, digamos, de los que habitamos en el territorio, la población civil y empresarial, y me nombraron a mí como presidente para impulsar el proyecto a los próximos 5 años y que eso va a continuar. Entonces se ha logrado ya ir poniendo las bases firmes, pero no ha sido fácil. Por favor, cuéntenos un poco acerca de otro documental rápidamente que también tuvo muchos premios y fue La Nariz de Fuego, hablando del volcán. Cuéntenos un poquito de esto y cómo se llevó a cabo este importante documental que fue tan homenajeado. Sí, mira, en 1985, el 13 de noviembre, a las 9:13 de la noche, el volcán del Ruiz explotó y generó una avalancha de lodo, del hielo que se derritió cuando el volcán explota y baja por varios ríos, el río Azufrado, el río que va hacia Manizales, hacia Chinchiná y Manizales, hacia Mariquita, y etcétera. Pero la mayor avalancha fue en el río Azufrado, el que pasa por Armero. Yo Armero lo había conocido antes de ser destruido. Era una gran ciudad de 30.000 personas y esa ciudad fue destruida en 10 minutos. En 15 minutos, la avalancha arrasó con todo el pueblo y sepultó entre los escombros. Quedaron los cuerpos de más de 25.000 armeritas colombianos, seres humanos, que podían haber sido advertidos, que fueron advertidos además por los geólogos que empezaron a estudiar el volcán desde diciembre de 1984,
cuando el volcán empezó a hacer las primeras erupciones, a arrojar cenizas que llegaron a Manizales. Entonces empezaron los estudios y para septiembre publicaron en la primera página del Espectador, a todo color, el mapa de riesgos en caso de que el volcán explotara. En septiembre y en noviembre, o sea, 2 meses más tarde, ocurre la tragedia y mueren todos. Cuando yo como periodista en ese momento estaba recién empezado Teleantioquia, el canal regional, estaba empezando Telepacífico, los canales regionales, y yo fui fundador en los primeros programas que se salieron el día de la inauguración. Fueron programas, un documental que yo había hecho sobre Pedronel Gómez, el pintor de la patria. Yo trabajaba en esa época, era productor para audiovisuales del Ministerio de Cultura, y cuando yo me entero, yo ya venía siguiendo el tema y quería ir a grabar a Armero y quería ir a subir al volcán a grabarlo antes de que explotara, cuando vi todo lo que en el Espectador salió, el mapa de riesgos. Entonces quise ir, pero cometí un error. Mis ocupaciones cotidianas como periodista, como estaba como en la empresa de documentales y de programación de Teleantioquia, me ocupaban. Entonces no fui allá pensando que tenía tiempo y me sorprendió la explosión. Cuando ocurre la explosión y yo me entero, todo el país se enteró, todos recuerdan que a las 6 de la mañana él anuncia de que un piloto volando en una avioneta o de un avión también volando de Medellín, de Bogotá a Medellín, habían visto que la población de Armero estaba sepultada de lodo, que algo ocurría, que el volcán había explotado y que había ocurrido una tragedia inmensa. Entonces yo inmediatamente, a las 6 de la mañana, 6:30 que escuché, entonces inmediatamente me puse en el plan de volar, conseguí una avioneta con un amigo y logramos conseguir el permiso que nos dieron y llegamos esa misma tarde hasta el volcán, grabé la fumarola, grabé y me bajé en la avioneta por todo el río Lagunillas grabando la destrucción que había generado la avalancha. Pero no había pasado por Armero. Cuando llegamos en la avioneta, vamos volando y yo voy con la cámara de video grabando en la parte de adelante de la avioneta como copiloto. Veo cómo se abre en la garganta y se abre sobre la población y toda la población está destruida, exceptuando unas pequeñas áreas que no fueron destruidas. Y veo a los pocos sobrevivientes, alrededor de unos 2.000, que están en unos cerros pidiendo ayuda. Eso es por la tarde. El día siguiente, el 14 de noviembre, hacemos las tomas aéreo, aterrizamos en el aeropuerto de Mariquita. Y de ahí yo al día siguiente voy hasta Guayabal, entrando como pudimos, y me monto en un helicóptero que está sacando sobrevivientes y que estaban incluso sacando muertos, pensando que podían traer los muertos, hasta que se dieron cuenta que los muertos eran tantos que lo único que podían era sacar los que estuvieran heridos, vivos, y luego abandonar el campo. Yo me subo en ese helicóptero con mi cámara de video, mi cámara de Betacane, y me voy a grabar. El piloto me dice, yo lo llevo, pero no lo puedo traer, lo dejo allá en medio de la avalancha. Yo le digo, no importa, yo lo conocía a él, Culebro le decíamos, y le dije, lléveme, yo veré cómo salgo, pero déjeme allá en medio de los sobrevivientes, yo necesito registrar eso. Él me lleva, me descarga, yo me bajo, él recoge heridos, se devuelve y yo me quedo allí. Y ahí me quedo con ellos y salgo en el éxodo que va a ser grabado en el documental. Vivo esa experiencia, yo me demoro como 1 año, fue horrible. Pasé días enteros tratando de ordenar toda la grabación de los testimonios y de la historia y investigando. Tenía días en que yo estaba encerrado en mi casa, en mi estudio, en donde yo a las 2 de la mañana, viendo los testimonios que había grabado, yo me ponía a llorar de la tragedia que había sido aquello. En fin, logré finalmente editar el programa y lo pasé por Teleantioquia y luego en la televisión nacional en un programa que llamó La Nariz de Fuego. Ese programa tuvo reconocimiento ese año como premio Simón Bolívar a la mejor fotografía. Luego lo mandé a Cuba, al Festival de Cine en Cuba, y allí se ganó el premio Mejor Documental de Latinoamérica. Y luego
hice otro segundo documental que se llamó Sobrevivientes, y fue que yo seguí durante 2 años en las carpas donde la gente tuvo que vivir, las 3.000 o 4.000 personas que quedaron vivas. Una tragedia horrible, vivir en unas carpas con un calor. No, eso fue horrible, y grabé todo eso y grabé un segundo documental hasta que a los 2 años se hace una fiesta, un día celebrando el tema de Armero, y los sobrevivientes hacen una plaza de toros, se hace una plaza de toros, se hace una corrida, y yo grabo todo esto y ahí edito el segundo documental Sobreviviente, y luego esos 2 programas, La Nariz de Fuego y Sobrevivientes, me llama un periodista, se me escapa el nombre ahora, muy famoso de Caracol, que está viviendo en Miami, y me dice: Juan Guillermo, necesito que mandes tus trabajos a Alemania y los propongas allá para el premio Transferenz Futura Berlín, que hace la Trastel de la televisión alemana. Entonces yo fundo los 2 documentales en uno nuevo que se llama Armero, Historia de una tragedia, Crónica de una tragedia. Y lo mando, y el documental se gana el premio al mejor documental del mundo. Gana el premio Trastel en el Festival Grand Prix Futura de Berlín. Qué gran trabajo, no solamente periodístico, sino también como conservacionista, ha realizado Juan Guillermo Garcés, a quien agradecemos. Se nos ha terminado el tiempo, pero queremos tenerle en otros programas para que usted nos cuente tantas maravillas de esta reserva maravillosa, privilegiada de la naturaleza de Colombia, donde están cañones de mármol y al mismo tiempo mucha biodiversidad. Juan Guillermo, muchas gracias. Lo mejor de lo mejor para usted siempre. Gracias. Los felicito por todo el trabajo que han hecho durante todo el tiempo que llevan trabajando en este tema del programa de oxígeno, para hacer conciencia de qué debemos de hacer los seres humanos para corregir los errores que hemos cometido y dejar a nuestros hijos y las nuevas generaciones un planeta que puedan habitar. Gracias y felicitaciones súper amplificadas para usted, Juan Guillermo Garcés, por este gran trabajo, no solamente periodístico, sino también de conservación en el Magdalena Medio, antioqueño. Y a usted también, Marian, muchas gracias. Gracias a usted, Carlos Alberto. Juan Guillermo Garcés, muchísimas gracias por su tiempo. A nuestros oyentes les recordamos las redes sociales: Facebook, Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva, portales web www.nuestrooxigeno.com, www.gaiatierraviva.com, donde pueden escuchar nuevamente este programa en www.caliradio.fm. También en iHeart, Spreaker, Spotify, YouTube, Google Podcast, Instagram, Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva. Y por último, el número de WhatsApp, que también es Telegram, 316-830-6307. Juan Guillermo Garcés, ¿tiene usted redes sociales donde la gente puede ubicar los documentales? De pronto están en YouTube. Cuéntenos cómo ubicarle. Sí, en YouTube y más que todo, pues en general, en la página de la reserva de www.reserva natural Río Claro. Aparece parte de nuestro trabajo. Todavía tenemos un trabajo grande por acabar de recoger toda esta historia y toda la documentación, mucha investigación científica, para que esté disponible sociales para todo el público. Entonces, ahí pueden encontrar parte de nuestro trabajo. Y con la ayuda de la divulgación de ustedes, pues todavía mucho mejor. Mil gracias y felicitaciones. Mil gracias a usted y lo mejor de lo mejor siempre. Muchas bendiciones en este gran trabajo por la conservación. Y a ustedes también, amables oyentes, muchas gracias en nombre de Marian Aguilar Quintero, Óscar Giraldo Ceballos, Andrés Aponte Agudelo, Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora Todelar. La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno. Aprendamos lo que significa la importancia de la naturaleza. Respetar la naturaleza siempre significa respetarnos a nosotros mismos. Y la conservación, el equilibrio, para evitar que el cambio climático
nos afecte más. Son imaginables las consecuencias de lo que puede venir si no realizamos acciones amables, cotidianas, diarias, por el respeto a la naturaleza.